Hola, yo soy Brenda y te voy a hablar del canon de las escrituras. ¿Alguna vez has escuchado la palabra canon? Canon significa un instrumento de medición. Más tarde significó una regla o una norma de doctrina o conducta. En el siglo II los cristianos empleaban este vocablo canónico para designar los escritos de los apóstoles. Y de esta manera la distinguían de otra literatura religiosa que no estaba inspirada. Pero, ¿por qué era necesario el canon? Si los creyentes no hubieran tenido una colección fija, no hubiera podido tener un documento con autenticidad y valor, y entonces no podrían distinguir entre los libros inspirados y los que son meramente religiosos. La inspiración de los libros del canon hebreo están basados en el testimonio de los profetas mismos, y esto indicaba que ellos estaban conscientes de que Dios hablaba a través de ellos. Los criterios que aplicaban los hebreos para determinar si un libro era de auténtica escritura sagrada era la siguiente: la obra tenía que ser escrita por un profeta o alguien que tuviera el don de profecía. Para los hebreos, como Moisés, él era un profeta, así como lo era Isaías y Jeremías. El tiempo en que los libros fueron escritos se le denominó el período profético. Este comenzó en la época de Moisés y terminó en la época de Malaquías. Abarcaba un periodo desde el año 1300 hasta el 400 a.C. También, los libros apócrifos fueron llamados ocultos o deuterocanónicos. A esto se le conoce como segundo canon. Hay 14 libros que entran dentro de esta categoría y otros más. Se llaman apócrifos no porque presenten verdades encubiertas, sino porque no están aprobados para una lectura pública. Estos libros surgieron principalmente en el siglo II, en donde había una gran turbulencia política y social. El espíritu de esos libros se caracterizó porque era la respuesta de los judíos a las situaciones conflictivas y su deseo de un mejor futuro. Sin embargo, estos libros fueron excluidos de la Biblia protestante. No existe una evidencia de que los judíos de Palestina los consideraran libros sagrados. Ninguno de los escritos sostiene la inspiración de sus obras. Nunca fueron citados en el Nuevo Testamento ni por el Señor Jesús ni por los apóstoles. Ellos emplearon la versión de los 70 y nunca citaron estos libros apócrifos. Si hay algo que pudiéramos rescatar de estos libros apócrifos es que tienen cierto valor histórico y espiritual, pero gran parte de ellos contienen errores de hecho y enseñan doctrinas contrarias a lo que enseña lo demás de la Biblia. Ha llegado la supremacía de la revelación de Dios. El proceso de formar el canon del Nuevo Testamento ocupó aproximadamente 350 años. Transcurrieron años antes de que tuviera un cuerpo de su propia literatura. Al principio, los dichos del Señor Jesucristo se transmitían oralmente o por escrito y se consideraban tan autoritarios como las escrituras del canon hebreo. Estos dichos y relatos del Señor eran orales o escritos y se denominaban tradición y fueron conservados celosamente por las iglesias, pues los evangelios aún no se habían escrito. A través de los libros inspirados contenidos en el canon, Dios ha hablado. No habrá más revelación de doctrina ni necesitamos más. La Iglesia de Cristo ha recibido la palabra ya entregada. Nosotros podemos creer con seguridad que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la revelación escrita y redactada bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo, y es distinta a los demás libros del mundo.